Comentaba que el informe del Banco Mundial sobre el estado de la economía costarricense es altamente satisfactorio. Hemos cumplido a cabalidad el reajuste económico de las variables fundamentales de la economía costarricense. Esta administración se ha centrado en que la economía de Costa Rica asuma las responsabilidades de una deuda histórica de préstamos que posiblemente hasta se pudieron haber malversado porque los beneficios no los vemos y solo vemos que lo que debemos pagar por deudas es muy elevado. Cuando el presidente asume, más o menos se estimaba que de 100 colones había que pagar 67. Es decir, el presupuesto nacional estaba profundamente comprometido. Se han logrado avances sustanciales, se ha controlado la inflación, se han controlado variables económicas fundamentales, se ha estimulado la producción, se ha estimulado la producción mucho en zonas francas. El Fondo Monetario sostiene que deberíamos no solo incentivar la parte de las zonas francas, que es de exportación, sino que deberíamos entrar también a producir productos comercializables, digamos, en el seno del mercado interno. Los aumentos de los ingresos logrados con la reforma fiscal deben restablecerse, incluso mientras se mejora la eficiencia y la progresividad del sistema tributario. Y esto es importante. Digamos, hay reformas que vienen aplicándose desde el 2018 y que han venido perdiendo, digamos, el peso que inicialmente ejercieron sobre la economía y dejan una serie de recomendaciones que son fundamentales. Por ejemplo, después de superar las expectativas durante gran parte de los últimos años, el crecimiento de los ingresos ha empezado a ralentizarse, se han vuelto más lentos los aumentos de los ingresos logrados en esa reforma fiscal del 18. Han ido bajando. ¿Por qué? Bueno, porque estos son procesos que hay que estar vigilando. Y los ingresos tributarios como proporción del PIB siguen estando por debajo de los países comparables. Sí, a Costa Rica se le compara con algunos países y entonces todavía con respecto a esos países podríamos mejorar toda lo que es la parte de captación de impuestos. Y señalan algunos aspectos fundamentales en leyes. Lamentablemente las leyes recientemente aprobadas, por ejemplo, la 10.381 y la 10.390 erosionan los ingresos, disminuirán la progresividad, equidad y la eficiencia del sistema tributario. La ampliación de las bases de los impuestos sobre la renta de personas físicas y jurídicas, la introducción de un impuesto sobre la renta de las personas físicas de carácter dual y la eliminación de la exención del IVA contribuirán a frenar esa tendencia. Vean qué importante, ¿verdad? Y la eliminación de exenciones del IVA. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que han venido haciendo los diputados, aprobando proyectos para que el IVA no se le cobre a tales y cuales instituciones, ¿verdad?
y eso no contribuye a frenar esa tendencia decreciente de los impuestos. Sugieren la implantación de un impuesto mínimo mundial. Recuérdense de esto. La implementación de un impuesto mínimo mundial en el marco de la solución de dos pilares del G20 y la OCDE, que brinda una oportunidad para localizar los incentivos fiscales en los regímenes especiales para garantizar que Costa Rica no ceda ingresos fiscales a otras jurisdicciones. El intercambio automático de información con fines fiscales apoyará los esfuerzos internacionales para reducir evasión y salvaguardar la integridad del sistema global. ¿Qué discutíamos cuando decíamos de aquel proyecto que nos iba a sacar de la zona gris y que se agregó un párrafo en donde decía que había un conjunto de empresas que obtenían beneficios y que de esos beneficios Costa Rica no estaba cobrando justamente los impuestos correspondientes? Pues aquí el Fondo Monetario Internacional nos dice que deberíamos cobrarlo, porque si no es una forma de generarle ganancias a terceros, no solo a las empresas, digamos, sino a los países. Entonces es un impuesto que debió haberse incluido, pero los diputados y su genialidad tuvieron la incapacidad de ver esto. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de ellos no son economistas y otros tienen una visión económica limitada, como los diputados del Partido Liberal Progresista, en que lo que querían era justamente exonerar a esas empresas y a esos bancos privados que trabajan en el extranjero y generan riqueza en el extranjero con capital costarricense. Eso es justamente lo que nos dice el informe del Banco Mundial que debemos corregir. Vean ustedes cómo todo se vuelve contra estos 38 traidores que no nos sacaron ni de la zona gris, pero terminaron de hundirnos, porque este informe hubiese sido mucho más preciso, concreto y beneficioso para Costa Rica, pese a que eso nos asegura que en adelante Costa Rica recibirá los desembolsos por el cumplimiento con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, de manera que la economía para el 2024 y el 2025 está a salvo. Y eso es importante para Costa Rica en una época en donde el mundo está enfrascado en dos grandes guerras, la de Ucrania y en el Medio Oriente con los conflictos entre los palestinos y el Estado de Israel. De manera que todo esto hay que tomarlo en consideración y que nos dice el Fondo Monetario Internacional y nos dice el Banco Mundial, sobre todo porque es el informe del Banco Mundial en una misión que estuvo bastantes días en Costa Rica, que se entrevistó con los distintos actores económicos y sociales de la vida de este país. Nos dice Costa Rica va por buen rumbo. Muchas gracias, nos seguimos viendo.